José Armando Ruiz, junto a todo el país, unimos hogares. Queremos que regresen al cariño de sus familias. A los sátrapas, a los asesinos. Como normal esta desgracia. Venezuela pasamos de inmediato a ver que, en primer lugar, el tráfago de una crisis política. Muchas veces se olvidan cosas que se dan por sentadas, que se dan por obvias. La unidad democrática venezolana tiene un objetivo, ese objetivo está claro, ese objetivo fue propuesto al país en el 2015 y por ese objetivo votaron casi 8 millones de venezolanos. Ese objetivo es la construcción en Venezuela de una economía libre, abierta, productiva, capaz de financiar una sociedad realmente inclusiva y solidaria. Todo ello en el marco de una democracia funcional, eficiente, transparente, de instituciones llenas de pueblo. Eso es lo que hemos llamado la Venezuela unida. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no era sacar a Diosdado de la Asamblea Nacional, no solo. Nuestro objetivo no es sacar a Maduro de la presidencia, no solo. Esos son pasos de un tránsito necesario. Nuestro objetivo es construir la Venezuela unida. Y para eso tenemos una estrategia que sigue vigente. Esa estrategia es constitucional, democrática, electoral y pacífica. Esa estrategia asume en cada periodo las especificidades, los requerimientos que cada periodo exige. En el año 2015, esa estrategia se condensó en la hoja de ruta 2015, que alcanzó el éxito que ustedes conocen. Por eso estamos hablando ahora y es lo que le vamos a presentar al país, la hoja de ruta 2016. Dice así nuestro documento: con el pueblo, con la Constitución, vamos con todo. De la exitosa hoja de ruta democrática 2015 a la victoriosa hoja de ruta democrática 2016. Del triunfo en las elecciones parlamentarias a la conquista del poder para el pueblo. Esto ya no se aguanta. No hace falta mencionar lo mal que estamos. Todos los venezolanos somos víctimas de la peor crisis que ha sufrido nuestro país. Nada funciona, todo está mal y nuestros derechos están siendo constantemente pisoteados, mientras persiste el saqueo del dinero y los recursos de los venezolanos. Por eso Venezuela inició el camino del cambio. El pueblo de Venezuela, demócrata convencido, asumió la vía electoral e institucional para solucionar nuestros problemas y le otorgó a la unidad un claro mandato. Con una victoria sin precedentes, la ciudadanía construyó una mayoría de 2/3 de la Asamblea Nacional para iniciar el tan necesitado cambio. En vez de obedecer al pueblo, el gobierno trancó el juego. La respuesta de la cúpula corrupta que mantiene secuestradas las instituciones de nuestro país fue ignorar el grito de nuestro pueblo y ponerse de espaldas al cambio y a las soluciones urgentes que se exigen. En lugar de aceptar el mensaje del cambio y trabajar junto a la nueva Asamblea Nacional para solucionar la grave crisis que vivimos, Nicolás Maduro decidió profundizar su modelo de desastre económico desde la presidencia de la República y trancar el juego institucional a través del apéndice judicial del oficialismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Con el pueblo y contra los corruptos, ante esta grave realidad y ante un régimen que utiliza al Tribunal Supremo de Justicia y a otras instituciones como barricada para alcahuetear a los corruptos y a los ineficientes, la Unidad Democrática convoca y apela a la máxima instancia de decisión que tiene nuestro país, como lo es la expresión democrática del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Con la Constitución y contra la arbitrariedad, nuestra Carta Magna cuenta con varios mecanismos que facultan al pueblo a tener la última palabra frente a situaciones como estas. Pero no nos encontramos en una democracia funcional, sino en una autocracia arbitraria. Por eso, en la actual realidad de Venezuela, la activación y éxito de tales mecanismos constitucionales para resolver la crisis solo podrá lograrse si contamos con algunas condiciones fundamentales, cambios claves dentro de la actual institucionalidad que faciliten la expresión del pueblo, la vigilancia y presión de la comunidad internacional y la voluntad indoblegable del pueblo de ejercer toda la legítima presión ciudadana que haga falta para lograrlo.
todos con la democracia y democracia para todos. De esta manera, en las presentes condiciones del país, con la Constitución secuestrada por el régimen a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la solución a la crisis pasa no por la simple escogencia de uno u otro mecanismo constitucional a partir de las particularidades específicas de cada uno. En realidad, se trata de algo más retador y exigente. La solución real a la crisis pasa por la construcción de la situación social y política que haga que esos mecanismos puedan ser aplicables y eficientes. Es por ello que la Unidad Democrática ha tomado la decisión unánime de convocar al pueblo de Venezuela a conformar el movimiento democrático de presión popular más grande que haya existido para activar todos, he dicho todos, los mecanismos de cambio que se encuentran en nuestra Constitución y conformar con urgencia un gobierno de unidad nacional. En función de ello, convocamos a todo el pueblo de Venezuela a movilizarnos para, primero, lograr la renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Exigiéndola con una amplia movilización popular nacional que debe caracterizarse por su carácter pacífico y su contundente determinación democrática. Segundo, aprobar una enmienda constitucional que sea votada y defendida por el pueblo para reducir el mandato presidencial y lograr elecciones presidenciales este año. Tercero, iniciar el proceso para el referendo revocatorio y para garantizar su convocatoria y realización eficiente, aprobar la ley de referendos con el objeto de impedir el bloqueo o retardo de ese mecanismo constitucional que es también un derecho ciudadano. La Carta Magna está siendo violada por las instituciones que debieran interpretarla, defenderla y salvaguardarla. Y ante esta realidad, la Unidad Democrática llama al desarrollo de una intensa y pacífica movilización nacional para recuperar la vigencia plena de la Constitución y rescatar la democracia como forma eficiente de ejercer la conducta ciudadana a la que nos convocan los artículos 333 y 350 de nuestra Carta Magna. Más allá de la especificidad de los mecanismos que la Constitución plantea, la profundidad de la crisis y la naturaleza del actual régimen exige que pongamos énfasis en la movilización de presión y reencuentro popular, de la que formará parte incluso la conquista de todas las gobernaciones, pues también en esos escenarios regionales debe verificarse el cambio. Ante el agravamiento de la crisis económica y social que amenaza con destruir lo poco que queda de convivencia ciudadana y de estabilidad institucional, la Unidad Democrática reitera al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional el compromiso de alcanzar una solución política, electoral, constitucional y pacífica este mismo año, así como la disposición de conformar un gobierno de unidad nacional en el que todos los sectores del país se sientan representados. Reiteramos finalmente que, de persistir el gobierno en su práctica irresponsable de intentar bloquear los mecanismos constitucionales para una solución pacífica a la crisis, no dudaríamos en activar un proceso constituyente originario que por su misma naturaleza estaría a salvo del sabotaje de los poderes constituidos. El cambio es lo que viene y nada lo detiene. Mesa de la Unidad Democrática, Caracas, 8 de marzo del 2016. Este es el documento que habíamos prometido al país, documento que la pasada semana tuvimos que hacer un alto en su elaboración, porque como ustedes recordarán, el martes 1 de marzo se produjo una sentencia irritada, inconstitucional, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual digamos que exigió de la Mesa de la Unidad Democrática una mayor profundidad en el diseño de este planteamiento. Por eso nos declaramos en sesión permanente miércoles, jueves y viernes. El viernes se arribó a el consenso unánime que están conociendo ustedes a través de este documento, y habíamos establecido la convocatoria para el día de ayer para hacerlo público. Ocurrió en el intervalo
la masacre horrenda de Tumeremo. Por eso nos vimos obligados a realizar ayer una rueda de prensa especial con Américo de Gracia, el diputado Américo de Gracia, como nuestro vocero, y por eso estamos acá compartiendo con ustedes hoy este documento. Tenemos tiempo para responder brevemente algunas preguntas, quedamos a su orden. Estamos hablando en relación al tema del revocatorio, iniciar ya la activación del mecanismo que dé lugar al mismo. Sin embargo, junto con la activación de ese mecanismo, digamos, convencional, también vamos a iniciar de inmediato la construcción de un nuevo instrumento legal, que sería la ley de referendo, una deuda, por cierto, de las anteriores legislaturas. Por la no existencia de esa ley, hay una normativa absurda elaborada por el actual Consejo Nacional Electoral que dificulta, obstruye, interfiere el derecho del ciudadano a hacer uso de esa herramienta que es el referendo revocatorio. Esos obstáculos los vamos a salvar con la elaboración de esta ley de referendo. Agradezco la pregunta. La primera de estas movilizaciones se va a realizar el próximo sábado 12. Vamos a hacer una movilización nacional exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y explicitando en todo el país los contenidos de esta hoja de ruta. En el caso de Caracas, se tratará de una concentración en la avenida Francisco de Miranda, a la que invitamos a todos los caraqueños, y la unidad en cada una de las regiones establecerá su propia agenda, su propia convocatoria. La presentación de la enmienda es quizás de todas las opciones, de todos los caminos planteados, el más expedito, porque depende de un escenario institucional que nosotros controlamos de manera amplia. Antes de la discusión, de la primera y segunda discusión formal de este instrumento, vamos a realizar un amplio trabajo de difusión, de construcción de consenso social en torno a esta materia, porque la enmienda constitucional no va a ser simplemente un formalismo ejecutado por una determinada cantidad de diputados. La enmienda constitucional va a ser la respuesta a un clamor nacional, a un clamor popular. Mira, sea oficialista, sea opositor, sea independiente, en la base de la pirámide, en la base de la sociedad, el clamor es que esto no se aguanta, esto no se soporta, esto es inaguantable. Y la enmienda, como el revocatorio, como la renuncia, son herramientas para dar respuesta a ese clamor. Preocupa en el caso de la ley de referéndum que pase al Ejecutivo y estos pongan las trabas y la declaren como inconstitucional la ley. ¿Qué se hará en ese caso? Como explicita el documento que acabamos de compartir con ustedes, la hoja de ruta no es solamente un conjunto de puntos por los que aspiramos pasar, es también una propuesta de movilización popular, de movilización social en las instituciones y en la calle, en el país y en la comunidad internacional, para lograr precisamente que esto ocurra, que esto pueda activarse. Lo que estamos planteando es ni más ni menos que la ubicación en el contexto del 2016 de lo que hicimos en el año 2015. Yo quiero recordarles que hace apenas meses estábamos nosotros haciendo marchas, recorridos, casa por casa, hasta huelgas de hambre, para lograr algo tan elemental como era una fecha para las elecciones. Logramos la fecha de las elecciones, logramos la victoria en esas elecciones y se creó esta situación de ruptura, esta situación en la que el pueblo está clamando cambios, que no ocurriría si no hubiésemos tenido el éxito que logramos construir en el año 2015. Bueno, eso exactamente es lo que está planteado ahora: construir la musculatura social que haga posible la construcción de la situación política para que estos objetivos en efecto se planteen. Colega.
Correcto, mira, en relación al tema del referendo revocatorio, nosotros vamos a tomar todas las previsiones precisamente para que el referendo revocatorio sea un instrumento de cambio, como su nombre lo indica, y no una estafa al país, no una estafa al pueblo. Es decir, que surja de ese referendo revocatorio el cambio no solamente de presidente, sino el cambio de gobierno, el cambio de conducción en las políticas públicas que el pueblo aspira y necesita. En relación al tema de la enmienda, esa versión que está acertadamente en su pregunta es la versión del gobierno. Vamos a ver qué dice el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Si el pueblo dice que la enmienda aplica para este gobierno, pues así se aplicará. Colega del Canal 8. Fíjese, colega, sobre el tema de la movilización y la violencia, le agradezco mucho la pregunta porque nos permite precisar los términos de nuestra convocatoria. Lo voy a decir con absoluta claridad. Nosotros no queremos ni una capucha, nosotros no queremos ni una piedra, nosotros no queremos ni una botella partida. Nosotros lo que queremos es pueblo en la calle. Nosotros lo que queremos es movilización intensa y pacífica del pueblo venezolano. Y eso, por cierto, es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en distintos formatos. En distintos formatos. Nosotros vamos a hacer concentraciones, vamos a hacer marchas, vamos a hacer caminatas, vamos a hacer manifestaciones, vamos a hacer foros, vamos a hacer seminarios y vamos a hacer lo que va a constituir el eje, el chasis, la columna vertebral de nuestra estrategia de movilización, que es el casa por casa, que es el puerta a puerta, que es el cara a cara, que es el contacto directo con la población. Ese va a ser el chasis. La misma estrategia cara a cara que nos dio los casi 8 millones de votos que le metimos por el pecho el 6 de diciembre del 2015. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando nos sacaron con la hegemonía comunicacional de los medios en el 2015, cuando el Canal 8 fue utilizado como un mecanismo, como un arma de intoxicación masiva, generando odio, destilando violencia, nosotros recurrimos al mecanismo de el casa por casa, y es lo que vamos a hacer. Va a ser esa la columna vertebral de todos estos otros mecanismos. En relación al tema de la violencia, por supuesto, nosotros no vamos a hacer lo que hizo el gobierno anteayer, por ejemplo. Anteayer, 20 motorizados en motos de alta cilindrada, portando chalecos antibalas y armas en la mano y capuchas, atropellaron incluso a los pobres guardias nacionales que estaban al frente de la Asamblea Nacional para dañar el patrimonio nacional. Esas cosas que hacen los señores del oficialismo y que por cierto no salen en la pantalla del Canal 8, cosas como esas nosotros no las vamos a hacer, por supuesto, porque eso es fascismo puro. Sobre el tema internacional, caramba, soy yo el que tiene una pregunta. ¿Ustedes no habían recogido 12 millones de firmas contra el decreto de Obama? ¿Qué las hicieron? Yo no sé qué las hicieron, porque de verdad ni aparecieron luego como votos, ni aparecieron por ningún lado, ni aparecieron las carpetas de los papeles. Entonces, bueno, más bien el que hace preguntas sobre ese tema soy yo. De resto, sobre el tema internacional, lo que sí les puedo decir es que lo que está ocurriendo en Venezuela es expresión de lo que está pasando en toda la región. La situación que están pasando los corruptos en Brasil, el triunfo de Macri en Argentina, la derrota de Evo en Bolivia, el hecho de que Correa no se vaya a presentar nuevamente en Ecuador. Lo que está caminando por América Latina ya no es la chequera que compra pollos. Lo que está caminando por América Latina es cambio democrático. Le agradezco muchísimo la pregunta, colega, porque mire, perdone el coloquialismo, pero yo soy esencialmente eso, pues un maestro de escuela que alguna vez tuvo que cambiar tiza y pizarrón por grabador y cámara. Entonces puedo poner ejemplos como estos. Mire, si nosotros fuéramos a organizar una fiesta
y nos ponemos a discutir sobre si vamos a bailar con tocadiscos o con grabadora, eso puede ser una discusión bizantina, una discusión muy útil, porque con grabadora o con tocadiscos, la verdad es que en Venezuela no hay luz. De hecho, este salón lo tenemos que entregar dentro de poco, porque a las 11 de la mañana se va la luz hasta las 3 de la tarde. Eso es lo que pasa en el imperio de la oscuridad. Así como no tiene sentido discutir sobre si la cosa es con grabadora o con tocadiscos, porque lo que no hay es electricidad, no tiene ningún sentido discutir sobre las virtudes o especificidades del mecanismo constitucional A o el mecanismo constitucional B, porque lo cierto es que aquí la Constitución está secuestrada. Entonces, ¿qué hizo la Unidad Democrática? En vez de dividirnos por los mecanismos, nos unió la estrategia de lucha. Eso es lo que hicimos, eso es lo que logramos, y por ese camino es que vamos a llegar al triunfo. Ha dicho que además el tema de la movilización, el casa por casa, es decir, ese contacto con los ciudadanos, se necesitan también unos cambios fundamentales a nivel institucional. Se ha planteado, en todo caso, dentro de la agenda legislativa, además de sancionar la ley de referendos, trabajar el tema, por ejemplo, finalmente de la revisión de la proposición del Tribunal Supremo de Justicia, o si van a avanzar, a pesar de la sentencia del mismo TSJ, en la revisión de la designación de los magistrados que se hizo el pasado 23 de diciembre como parte de esos cambios institucionales. Y en segundo lugar, bueno, pareciera que los obstáculos están incluso para que los diputados puedan siquiera ingresar a la Asamblea Nacional a hacer el trabajo que les toca, en función de lo que ha sido una movilización permanente a los alrededores del Palacio Legislativo, que la semana pasada dejó un saldo lamentable, ocurrió un hecho lamentable. ¿Se ha hecho algún tipo de coordinación en este sentido para garantizar la viabilidad de un poder del Estado como el Poder Legislativo? Correcto, mire, sobre la primera parte de su pregunta, debo decirle con absoluta humildad, nosotros hemos aprendido, por ejemplo, que calle y movilización en los espacios institucionales no son elementos contradictorios, sino que son elementos concurrentes, y que la calle activada es lo que va a servir de soporte precisamente a que esos cambios institucionales y a que esos cambios legales tengan lugar, para facilitar, para permitir no solamente la activación de los mecanismos de consulta al pueblo, sino también el respeto a sus resultados. Eso es lo que hemos dicho, lo que está implícito en su pregunta. Permítame no ser más explícito por la siguiente razón. Nosotros queremos que la estrategia esté absolutamente clara, por eso lo definimos. Ahora, en la táctica es donde los esperamos. La táctica es como un puesto que podemos ponerle un letrero que se llame La Bajadita. Nosotros los esperamos en La Bajadita y allí les ganamos. Así que esas modificaciones institucionales, claro que se van a producir y claro que las estamos trabajando. Y van a producirse además en calor de pueblo, en olor de multitud. Eso va a ocurrir. Sobre el tema de la guarimbita, porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no? La guarimbita roja frente a la Asamblea Nacional. Creemos que ese es el homenaje que el miedo le rinde al pueblo empoderado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional? Que por fin se están escuchando las voces de los trabajadores, por fin se están escuchando las voces de las comunidades, por fin se están escuchando las voces de las víctimas del cabo eléctrico, de la violencia, del hambre. Eso es lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Entonces, frente al pueblo empoderado, viene la burocracia decadente a tratar de impedir, de interferir eso con una guarimbita roja. No impiden nuestro trabajo, porque el trabajo sustancial de nuestros diputados está en la calle, está en los circuitos, está en las comunidades, está con la gente. Cada vez que los señores del oficialismo montan, repito, esas sí son escuálidas, esas son unas guarimbitas escuálidas. Comparen ustedes eso con la protesta masiva de Tumeremo. Comparen ustedes eso con la protesta masiva que hubo ayer en Baruta por el tema del aumento del pasaje. Comparen ustedes eso con las protestas que están ocurriendo todos los días simultáneamente en toda Venezuela. Eso sí es pueblo, caballero. Y con ese pueblo está la Unidad Democrática. Ayer el diputado Diosdado Cabello, en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, reiteraba que ellos iban a realizar movilizaciones nacionales e internacionales. Y además de ello, insistentemente decía pues que ustedes no le han demostrado a la mayoría, a los venezolanos, que se
había realizado un cambio en su totalidad. Ellos estaban todavía a la espera de ese cambio. Ellos argumentan que a través de eso ustedes no se han logrado constituir. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, estaremos a la espera de cuál va a ser la movilización internacional de Diosdado Cabello, porque entiendo que en algunos países como que tiene algunos problemas para ir, ¿no? Pero bueno, veremos, a lo mejor hace una manifestación en Corea del Norte, quién sabe, a lo mejor hace un acto cultural en La Habana, quién sabe. Lo que sí les puedo decir es que no estaríamos acá si no se hubiesen producido los cambios sustanciales, si no se hubieran iniciado los cambios sustanciales que el pueblo venezolano está exigiendo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia se transforma en una barricada contra el deseo de cambio del pueblo? ¿Por qué el decreto de emergencia económica desnuda y resume la quinta esencia de los errores cometidos por el gobierno durante 17 años en materia económica? ¿Por qué ocurre todo eso? Bueno, precisamente por los logros del pueblo el pasado 6 de diciembre. Así que repetimos la consigna que termina, con la que termina nuestro documento. Aquí lo que viene es cambio y nadie lo detiene. Nadie lo detiene. Así que sí le pedimos al señor Cabello, favorcito, pues, aquí de pana, pues, entre amigos, que siga hablando, que hable mucho, que él y Maduro sigan siendo los voceros fundamentales de la burocracia decadente y corrupta, porque cada vez que abre la boca pierden votos. Cada vez que se asoman por algún lado pierden votos. Yo alguna vez dije, ¿ustedes se acuerdan? Como yo anuncié que venía la próxima Asamblea Nacional, ¿qué iba a hacer? Sí. Bueno, señores, así va a ser el nuevo mapa político venezolano. Así va a ser un mapa político sin corruptos, sin ineficientes y con una nueva clase política comprometida con el pueblo, comprometida con los ciudadanos, comprometida con los más humildes. Ese proceso de cambio se inició y nadie lo detiene. Ahora, si ellos quieren que el cambio se produzca más rápido, ahí está la propuesta, pues renuncien. Renuncien, háganse a un lado. ¿Qué quieren ustedes? No asumir los costos que significa ser gobierno. Apártense. Nosotros los asumimos. Vamos a echarle pierna. Háganse a un lado. Esa es la respuesta. Fíjense, colega, yo quiero simplemente apelar a su memoria, ¿no? Si hay algún sector político que ha hecho incluso vergonzosas romerías aéreas a La Habana para consultar qué dice y qué no dice, es el oficialismo. Nosotros somos una fuerza furiosamente independiente, tremendamente nacionalista, y no se trata de lo que uno dice, se trata de las conductas. Este gobierno, por ejemplo, financió durante 10 años, dándole petróleo prácticamente regalado a un grupo de países que luego apoyaron a quien le dio una puñalada por la espalda a Venezuela, en el caso del Esequibo. Estamos hablando concretamente de la defensa de los intereses nacionales. Yo estoy invitado, por cierto, a un evento la semana que viene en Washington. Tengo algunos problemas, yo no tengo ni visa, ¿sabe? Ni visa. La política de la unidad democrática se hace en Venezuela, se hace para los venezolanos, se hace por los venezolanos. Esa es la verdad. Y también, en relación a eso, me remito a la experiencia histórica. La democracia venezolana se enfrentó victoriosamente y derrotó la política del Departamento de Estado en América Latina, no una, no dos, no tres, sino más de 5 veces. Lo hicimos desde que Rómulo Betancourt inventó la doctrina Betancourt, que fue no para enfrentarse a Fidel Castro, sino para enfrentarse a las dictaduras que en aquellos años el Departamento de Estado había establecido en la región. Luego, ese mismo gobierno creó la OPEP, a pesar de ciertos intereses. Luego, bueno, vino todo lo que pasó en Centroamérica. Luego vino el papel de la democracia venezolana en el caso del Canal de Panamá.
tantos y tantos ejemplos de cómo nosotros, sin estar diciendo groserías, sin respetar a nadie, sin palabras desencajadas, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la democracia venezolana, se enfrentó. Ciertamente, eso es un dato de la realidad. El miedo es una pulsión que existe. Ahora, ¿usted sabe a lo que le tiene miedo hoy al pueblo venezolano? Yo vi espantado un video de la masacre que según Rangel Gómez no existe. Quien haya visto eso y no haya sentido miedo en su alma, sencillamente no es humano, sencillamente no tiene sangre en las venas. El pueblo no es que tiene miedo, el pueblo tiene terror a que siga esta situación en la que cuando alguien estornuda, y ustedes lo saben, cuando alguien estornuda en una casa de familia, la gente tiembla, porque puede ser un resfriado común, pero puede ser Zika, puede ser chikungunya, puede ser dengue, y para nada de eso hay ni reactivo en los laboratorios ni medicina en las farmacias. Eso da miedo. La gente a lo que le tiene pavor es a que este desastre continúe. Sí, el documento menciona el artículo 350 de la Constitución. Esa sería la última instancia en caso de que ni la Constituyente... No, fíjense que no, le agradezco también la pregunta. Yo invito a leerse los artículos 333 y el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ambos artículos nos convocan a los ciudadanos a hacer respetar la Constitución, si esta es desconocida o si esta es pisoteada por algún poder que se vuelve írrito al hacerlo. Al hacer todo esto, al hacer toda esta movilización, al participar de toda esta movilización popular y al construir y ejercer y activar todos estos mecanismos, estamos conduciéndonos, estamos comportándonos de acuerdo al llamado, a la convocatoria que nos hacen esos artículos 333 y 350. Digo esto porque, como seguramente algunos de ustedes recordarán, cuando se discutió en la Constituyente 350, se hizo más bien para convalidar una rebelión anterior, no para amparar el derecho de los venezolanos a ejercer su rebeldía frente a una acción inconstitucional del poder. Nosotros, con esta lectura que estamos haciendo de ambos artículos, estamos sencillamente diciéndole a los venezolanos, más allá de las consignas, más allá de la retórica vocinglera, sí hay un mecanismo concreto para ejercer esa conducta cívica, esa conducta ciudadana, pacífica, responder al llamado de esos artículos que son impecablemente constitucionales. Señor Torreal, una cosita. ¿Podría precisarnos, que no terminó la idea, a dónde va la semana que viene, a dónde fue invitado, que tiene previsto ir en Washington? No, hay un evento en Washington que ya veremos si podemos o no. Nuestra preocupación, le agradezco la pregunta, es que tenemos otras prioridades en cuanto a nuestra movilización, porque esto que estamos haciendo acá lo vamos a hacer en cada estado, en cada municipio. Esto es muy importante porque... Pero podría precisarnos por quién está auspiciado ese acto, cómo va a ser Bueno, para llegar si no tiene visa. por eso te digo, pues, déjame precisarte lo que te puedo precisar. Me parece mucho más importante precisarte lo siguiente. Nosotros vamos a construir un comando de campaña, porque esto es una campaña. Esto es una campaña y vamos a tener el comando de campaña de la Venezuela Unida por el Cambio. Ese va a ser el comando de campaña y ese comando de campaña se va a replicar en cada estado. Va a haber el comando de Aragua Unida por el Cambio, de Carabobo Unido por el Cambio, de Zulia Unido por el Cambio, de Trujillo Unido por el Cambio, cada uno de los estados. Una cosa muy importante, cada uno de estos comandos van a ser espacios regionales de la unidad, donde por supuesto el eje, el foco van a ser los partidos integrantes de la MUD, pero vamos a hacer una amplia convocatoria a todos los actores gremiales, sociales, institucionales, para que nos acompañen, porque este trabajo que viene, esta lucha que viene, es una lucha no solamente de los partidos políticos, sino de toda la ciudadanía. Esas son las giras que sí vamos a hacer la próxima semana. Pero ¿quién lo invitó, señor Torreal? Yo quería preguntar algo. Diga, colega. Yo quería preguntar. De pronto le pido que se adelante un poco a los tiempos, pero en virtud de que lo que leyó, el comunicado que leyó, dice que están dispuestos también a activar una constituyente, me imagino que es que prevén que va a haber acciones que van a frenar estas iniciativas que ustedes están planteando en el día de hoy. ¿Usted cree que realmente al final lo que van a poder agilizar
pasar por esta pared de la sala constitucional es la constituyente. Fíjese, lo que estamos diciendo es que hay un conjunto de instrumentos y que esos instrumentos son legales, constitucionales y que tienen una progresión en el tiempo para su activación. Eso es lo que estamos diciendo. Adelantarse o atrasarse no es una posición, digamos, sabia. Lo importante es ser oportuno. Nosotros demostramos el año pasado, yo quiero simplemente, o sea, perdónenme que se los diga, pero es que quienes estamos acá, y yo me siento extremadamente orgulloso de estar rodeado, de estar flanqueado por estos demócratas, por estas personas que están acá. El año pasado a nosotros nos lanzaron cualquier cantidad de provocaciones, nos pusieron preso a dirigentes fundamentales, nos inhabilitaron 10 candidatos en 2 semanas, se robaron partidos políticos enteros a través del Tribunal Supremo de Justicia, nos montaron una tarjeta fantasma, hicieron de todo y cada vez que los tipos hacían algo, nosotros respondíamos, reaccionábamos, reubicábamos y para adelante. Y para adelante, y para adelante, y para adelante, y así llegamos al 6 de diciembre. Bueno, eso es lo que va a pasar en el 2016. No nos vamos a atrasar, no nos vamos a adelantar, les vamos a ganar, que es otra cosa. Muchísimas gracias, muy buenos días. Para que lo agarres a alguien. Sí, es algo... Bueno, dijo que estaba complicado. Eso quiero que pasara... ¿Ah? ¿Quieres detener?